Muy buenas amigos, hoy os traigo una nueva colaboración. Los amigos de Armitej se han puesto en contacto conmigo para mandarnos uno de sus productos estrellas, la linterna Armitej Wizard C2. Vamos a hacer un pequeño unboxing de su contenido y luego nos vamos a ir allí abajo a la presa abandonada de Montejaque y bajaremos hasta la cueva del hundidero, donde probaremos esta linterna. Así que venga, vamos a empezar y vamos a probarla. A acompañarme. Bueno amigos, vamos a empezar viendo el contenido de esta caja. Como veis, tiene por todos sus lados las características e instrucciones de esta linterna. Vamos a empezar a abrirla. Una pequeña cajita de cartón con un plástico. Bien, mirad, aquí tenemos el producto estrella, la pequeña linterna Wizard C2. ¿Qué más nos trae el contenido de esta caja? Pues bien, nos trae un cargador magnético, mirad, por puerto USB, así que lo podemos conectar a cualquier power bank que nos llevemos a nuestra ruta. Nos trae también el frontal, lo que sería para sujetar la cabeza, o en este caso hoy lo vamos a poner en el casco. Ahora lo veremos. Nos trae también dos pequeñas juntas, porque la linterna es hermética, ahora lo explicaremos. Y nos trae también un clic de sujeción. Aquí está, aquí iría, para cuando no lo queramos llevar de frontal, lo llevaremos en nuestra mochila como linterna. Bien, vamos a empezar con las características de esta linterna. Como he dicho, el conector es magnético. Esta linterna tiene IP68 y tiene una resistencia a 10 metros de profundidad, y por supuesto contra todo polvo o barro está totalmente protegida. Su lente es antiarañazo y antirreflectante. ¿Lo veis? Tiene aquí una capa de cristal templado. La batería, que la vamos a ver, que está en su interior, es de iones de litio. Aquí la tenéis, 18.650. Tiene aviso de sobrecalentamiento y su duración nos dice el fabricante que son 2 meses. Supongo que será en estado de reposo o de un uso poco frecuente. Bien, vamos a seguir. Bueno, os voy a enseñar esta linterna. Mirad, botón amarillo de encendido. Hay que dejar pulsado. Ahí tenemos la pantalla, la parte magnética y una pequeña linterna que mira lo que ocupa, la palma de una mano. Vamos a ver su iluminación. Para ello hay que dejar pulsado el botón y ahí tenemos la posición básica de la luz. Esta, a su máxima potencia, tiene 1020 lúmenes y un alcance de 97 metros. Bien,
Para cambiar de módulo hay que dejar pulsado fuertemente el botón amarillo. Tenemos la siguiente posición, otra posición más fuerte, otra más, que creo que es la cuarta, y luz intermitente. Para cambiar de módulo a luz roja, pulsamos 2 veces el botón amarillo, doble golpeo. Bien, 2 veces y ya tenemos la luz roja. Nos dice el fabricante que tiene 230 lúmenes y un alcance de 41 metros. La misma operación. Dejamos pulsado el botón amarillo y vamos cambiando de intensidad. Volvemos a dejarlo pulsado. Y la última posición, luz intermitente o de emergencia. Bien, para apagarla solamente hay que darle una vez al botón amarillo y ya la tenemos apagada. Y ahora vamos a probarla en la cueva. Voy a instalar la cinta en el casco y os voy a enseñar su posición. Venga. Bien, aquí tenemos ya la cinta instalada en el casco. Aquí arriba podemos regularla. Lógicamente, igual que la instalamos en un casco, la instalamos en la cabeza. Para cuando hacemos rutas nocturnas, pues queda bien instalada. La posición de la linterna está muy bien, encaja perfectamente y la podemos llevar o sentido horizontal o apuntando para el suelo. ¿Lo veis? Es giratorio, con lo cual ponemos la posición que más se nos adapte al ejercicio que vayamos a hacer. Venga, vamos a la cueva y luego a ver si sois capaz de subir un poquito la ferrata de la presa de los caballeros. La impresionante cueva del hundidero, con más de 50 metros de altura, monumento nacional de Andalucía. Por aquí discurre el río Gaduare o Campobuche. Durante 4 kilómetros de recorrido desemboca en la famosa Cueva del Gato. Vamos a ver cómo se comporta nuestra linterna Armité Wizard C2. Venga, vamos a ver la prueba. Empezamos con la luz más tenue, la básica, la nivel 1. Y ahora nos vamos alejando de la boca y cuando pasamos la primera curva ya se hará la oscuridad. Bueno, ya veremos luego cómo subo. Bueno, vamos a ver los diferentes niveles de potencia. Ahora mismo nos encontramos en el nivel rojo. Mirad, siguiente nivel. La verdad que este deslumbra. Luego pasamos al máximo, a la máxima potencia del nivel rojo. Y ahora vamos a pasar a la luz blanca. Hay que golpear 2 veces. Bien, este básico no ilumina casi nada. Más bien para mapas, mira. Ahora sí. Vamos a seguir apretando. Este ya deslumbra bastante. Pero es verdad que si alumbramos a lo que es la caverna, la cueva, tampoco es que haga milagro. Yo diría que los 97 metros que dice el fabricante se quedan en la mitad. Es mi sensación. Volvemos a pulsar.
Y ya, esta es la máxima potencia ahora mismo. Vamos a ver qué podemos ver. Sí, a ver, 50 metros sí que vemos. Y ahora el último de los niveles, que sería el de emergencia. Este, ¿vale? Para que nos vean, para auxiliar. Pues bien, vamos a seguir, vamos a salir de la cueva y vamos a ver si puedo subir la vía ferrata. Venga, a acompañarme. Bueno, sensaciones dentro de la cueva. A mí me ha parecido que a los 97 metros de alcance no llega. Es verdad que para 40 o 50 metros va perfecta. También hay que ver que esta cueva es muy alta. Tenemos más de 50 metros de altura. Así que sus cosas a favor, que tiene también a este tipo de cuevas donde nos vamos a encontrar lagos y lagunas, que es hermética, acuática, hasta 10 metros de profundidad, por lo cual el agua y el barro no nos va a afectar. Así que totalmente recomendable. Su precio en página web 95 euros. Con el código promocional de Arunda 15 tenéis hasta un 15% de descuento, con lo cual son otros 14 euros que se os resta al precio. Así que aprovechar esta oportunidad, que os dejo en el enlace y en la descripción la página web donde podéis comprarla y poner el código promocional. Bueno, voy a hacer la ferrata del pantano y ahí despedimos la ruta. Venga. Bueno, amigos, antes de hacer la ferrata vamos a explorar este túnel, que también nos viene bien para probar la linterna. Venga, a ver dónde nos lleva. Esto es una turbina del antiguo pantano de la presa de los Caballeros, y aquí parece ser que empieza una de las ferratas. Por aquí sería la intención de evacuar el agua hacia el río Gaduare. Bueno, pues venga, vamos a subir. Pues aquí vamos a empezar la ferrata. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo voy a empezar a hacer esta impresionante vía ferrata,
que será ya para otro vídeo. Así que totalmente recomendable estas linternas Armitage Wizard. Así que si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle un like, suscribiros y os espero en la próxima. Adiós.